Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, reciban un abrazo y un cordial saludo desde los estudios de Alimento Espiritual en Bogotá, Colombia. A lo largo de la historia, la mayoría de las grandes transformaciones nunca fueron hechas por individuos solitarios que no tuvieron ningún vínculo con nadie, que no fueron ayudados por nadie y que no ayudaron a nadie. Todo lo contrario, estas grandes transformaciones históricas que ocurrieron en la humanidad y en los diferentes países se llevaron a cabo a través de alianzas extraordinarias de personas que se ayudaron mutuamente. Estaba estudiando un caso interesante y es que Alejandro Magno, que fue uno de los más grandes conquistadores de la historia, dice la historia que él fue educado por Aristóteles, quien fue uno de los más grandes y brillantes pensadores también de la época y de la historia. La enseñanza que él recibió de Aristóteles, lo que le aportó Aristóteles, cómo lo influyó, impactó de manera impresionante todas las campañas de conquista que hizo Alejandro Magno, porque lo llevó a desarrollar una visión estratégica y también a tener abierta la mente a lo multicultural. De modo que él es considerado uno de los pocos conquistadores que permitió respetar y adoptar tradiciones de otras culturas diferentes a la propia, lo cual era poco común para un conquistador porque básicamente ellos conquistaban, arrasaban y establecían su propia cultura sin adoptar y respetar las culturas que iban conquistando. Entonces, impactado por alguien que le influenció para hacer cosas que iban más allá de lo que él pudo haber hecho como un individuo solitario. Y hoy vamos a hablar sobre algo que muchas veces se subestima y es la importancia de rodearnos de las personas correctas. No se trata solo de tener amigos o colegas, sino de construir vínculos que nos impulsen a crecer, que nos desafíen, que nos complementen. Y por supuesto que nosotros hagamos lo mismo con aquellas personas que nos rodean. Pero aquí viene la pregunta. ¿Quieren las personas cercanas a mí tenerme en su círculo de influencia? ¿Cómo yo los estoy influenciando? ¿Cómo ellos me están influenciando a mí? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta la importancia o la profundidad de la influencia que tienen las personas que nos rodean. Por eso, este tema lo hemos titulado ¿Los que te rodean te hunden o te levantan? Es una pregunta para reflexionar y la vamos a reflexionar a través de 3 historias bíblicas que profundizan al respecto. Pero vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea el que hoy nos enseñe la palabra. El que la inspiró en los hombres que la escribieron y que está plasmada en la Biblia que hoy estudiamos, Él mismo sea trayéndonos la revelación de la palabra que se guarde en nuestros corazones y una vez guardada en nuestros corazones transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás con nosotros en este lugar, en este momento. Gracias, Señor Jesús, tú eres el invitado especial a este programa, a este tiempo en el que vamos a escudriñar las escrituras que dan testimonio de ti. Así que lo que vamos a aprender hoy nos va a acercar más a ti. Queremos acercarnos más a ti, Señor Jesucristo. Queremos conocerte más, entenderte más, saber cuál es tu voluntad para con nosotros, tus propósitos que son lo bueno, lo agradable, lo perfecto para nosotros. Y Espíritu de Dios, ilumínanos, explícanos tú la palabra. Haz, Señor, que esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, de modo que nos impacte, que impacte nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar y seamos cada vez más como es Jesús, como está escrito en la palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Caso número 1. Rodeado de personas de fe. Reflexionemos antes de estudiar el pasaje bíblico.
¿Qué personas de fe me rodean a mí? ¿Qué personas que cuando estoy quizás preocupado, desalentado, cuando escuchamos las noticias acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, en el mundo, son personas que dan una noticia de fe, que van a la palabra y dicen, no, escrito está, Dios dice esto, tengamos fe, vamos a orar, creamos que el Señor puede transformar las circunstancias, o son portadores de las malas noticias que ya se vienen portando y que ya hay suficiente gente portando malas noticias. Y vamos a ver el caso que está narrado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 del verso 1 al 12. Dice así: cuando él entró otra vez en Capernaum después de algunos días, se oyó que estaba en casa, se refiere a Jesucristo. Versículo 2: muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. O sea, ¿cuál es el contexto? Recordemos que Jesucristo empieza a predicar la palabra y lo empiezan a acompañar las señales, los milagros y los prodigios. Entonces, iban las multitudes buscando sanidad, liberación de opresiones demoníacas. Iban buscando un mensaje y una palabra de aliento, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Esas personas escuchaban la palabra del mensaje salvador de Cristo que los alentaba, los vivificaba y por supuesto traía vida a los que creían en la palabra de Cristo. Versículo 3. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por cuatro. Cuatro personas deciden en una camilla llevar un paralítico. Obviamente la intención era que el paralítico fuera sanado. Estos cuatro en algún momento dijeron, allá está Jesucristo, esta persona está sanando enfermos y vamos a llevar a este paralítico. La Biblia no dice cómo se llama el paralítico, no dice quiénes eran las cuatro personas, pero dicen que estos cuatro decidieron cargarlo y llevarlo a donde estaba Jesucristo. No sabemos si venían de lejos, de cerca, solo sabemos que esos cuatro lo estaban cargando. Versículo 4. Como no podían acercarlo a él debido al gentío, escuchen esto, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Yo me puse a reflexionar con respecto a esto y siempre es muy bueno uno imaginar la escena, o sea, recrearla uno en su mente. Yo imagino los cuatro cargando el paralítico, un gentío enorme, era imposible llegar a Jesucristo por la puerta de entrada de la casa, porque no había espacio ni lugar. ¿Cuál hubiera sido una excusa buena y valedera de estos cuatro que tuvieron una buena intención con su amigo el paralítico o su familiar, quien quiera que hubiese sido? Le habían podido decir, mira, lo siento, no vamos a poder llevarte a que Jesús ore por ti, acercarte a Jesús, porque no hay forma de entrar. Hay mucha gente, será para otra ocasión. Y quedarse de pronto ahí afuera, tratando de quizás esperar un rato más, o devolverse, ¿verdad? Y era una excusa válida, totalmente aceptable. El paralítico yo creo que ni siquiera les hubiera dicho, no, pues tienen razón o no, están equivocados, hagan algo diferente. Pues la Biblia dice que estos cuatro personajes abrieron un hueco en el techo. Ahora imagínense, lo primero es que tenían que subirse al techo y tenían que subir al paralítico también al techo. O sea, digo yo, ¿a quién se le ocurre subir un paralítico a un techo? ¿Sí? Es una locura. ¿Sí? Esto es lo que yo llamo fe llevada al extremo, no fe extremista. Fe llevada al extremo. Hacer todo lo que sea necesario para ver el milagro que yo estoy esperando en la vida de un amigo, en la vida de un familiar,
que no se puede valer por sí mismo, que está paralítico física, emocional, espiritual o mentalmente, y yo en el nombre de Jesús, porque sé que Jesús lo puede hacer, decido llevar mi fe al extremo, subir un paralítico a un techo. Luego, ¿cómo lo bajaron? Yo no sé cómo lo bajaron, ¿sí? Ahí, las películas, qué sé yo, que podemos ver nosotros que recrean estas escenas, muestran que lo bajaron con unas cuerdas. Yo no creo que llevaran cuerdas, o sea, ¿quién va a cargar una cuerda? No lo sé, quizás sí, ahí cuando estemos en el cielo lo vamos a saber y preguntarle, quiero hablar con el paralítico, con nosotros 4. Quizás se bajaron primero, a ver, alcáncemelo. Pero tuvo que haber sido un show impresionante, la subida del paralítico, la apertura del hueco y la bajada, ¿sí? Fe llevada al extremo. A toda costa, este paralítico estaba rodeado de personas con la suficiente fe para que él fuera sanado, porque él no podía hacerlo por sí mismo. ¿Quién lo rodea a usted? ¿Quién me rodea a mí? Gente con suficiente fe llevada al extremo para decirme, no, 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 no claudiques, vamos a seguir hasta ver el milagro. No, 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 vamos a subirnos al techo, obviamente en el equivalente, vamos a abrir un hueco, pero hasta que no seamos libres de esto y sanados, no nos vamos a detener. Impresionante. Verso 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Escuchen esto, dice el verso 5. ¿Viendo la fe de quién? De los 4 que cargaban la camilla, no dice viendo la fe del paralítico. Viendo la fe de ellos, dijo al paralítico. La Biblia no dice si el paralítico tenía fe o no. ¿A quién le importa si el paralítico tenía fe o no? La fe de los otros 4 era suficiente para que Jesucristo hiciera un milagro en la vida del paralítico. Hay veces que es nuestra fe la que impacta la vida de una persona que está abatida, golpeada, sumida en una parálisis de algún tipo. Perdió las fuerzas, perdió el ánimo, cayó en depresión, no lo sé. Pero por el Espíritu de Dios yo le pido ahora que usted piense en alguien que usted considera que es paralítico y que usted decida, yo voy a ir a hablar con esa persona y a llevarle un mensaje de fe, porque eventualmente voy a ser yo uno de esos 4 en que ocurra un milagro como el que ocurrió aquí. Viendo la fe de Guillermo, el paralítico fue sanado. No dice la fe del paralítico. Esto es fascinante. Y lo interesante aquí, que no vamos a ahondar porque esto es tema para otro programa, Jesucristo lo primero que hizo no fue decirle que se sanara. Lo primero que dijo fue que sus pecados le fueran perdonados. Porque lo que hace Jesucristo en nuestra vida es perdonar nuestros pecados, que son una carga y un peso que muchas veces es lo que genera la parálisis que tenemos, la culpa por el pecado en sí, las consecuencias del pecado. Por eso la Biblia habla que Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados y todo el resto viene por añadidura. Esto es fascinante. Entonces dice, algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno? Uno solo, Dios. Los que critican. Los que saben hacer las cosas mejor que todo el mundo, pero no hacen nada para sanar el paralítico, pero sí critican. ¿Será que yo estoy rodeado de esas personas? ¿O eventualmente será que yo soy uno de los que solamente critican, pero no estoy dispuesto a cargar la camilla del paralítico y a subirlo y a bajarlo por el techo? Estos no dijeron nada, actuaron. Fe en acción. Dice, de inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y ahí les puse una pregunta difícil. Decir es fácil, pero hacer un milagro es otro nivel. Dice, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Wow! Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Jamás hemos visto cosas semejantes. Por la fe de 4 personas que rodearon a este hombre, que él no podía hacer las cosas por sí mismo. Entonces lo interesante aquí es la pregunta con la que iniciamos. Rodeados de personas de fe. ¿Los que te rodean te hunden o te levantan? Esto lo levantaron hasta que no se quedó sano. Esta es una historia que a mí me parece fascinante. Yo tengo que rodearme de las personas correctas, yo tengo que buscar rodearme de las personas correctas, yo tengo que hacer un esfuerzo por rodearme de personas que tienen fe y me impactan con su fe de manera positiva y que yo impacte a otras personas con mi fe de manera positiva. Tengo que ser selectivo también, tengo que pedirle al Señor, tengo que decirle, Señor, cuáles son las amistades que tú quieres que yo construya, de cuáles eventualmente voy a tener que irme separando, porque son amistades que no son de bendición, no me ayudan, son los críticos, son los que dicen cómo hacer las cosas, pero no las hacen. Entonces, es muy interesante este ejercicio. Y su fe llevó a estos 4 a cargar al enfermo y a hacer un esfuerzo extra, como ya habíamos hablado. Entonces, ¿qué tantos esfuerzos extras estoy dispuesto a hacer por otros y qué tantos otros están dispuestos a hacer un esfuerzo extra por mí? Caso número 2. Rodeado de intercesores. Vamos a la Biblia, Éxodo 17, del 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y combatió contra Israel en Refidim. Contexto. Está el pueblo de Israel en su proceso de ir del desierto a la tierra prometida. Salen los enemigos a la batalla y pues tiene que haber una batalla para que ellos continúen avanzando y tomando posesión de la tierra prometida. Y Moisés dijo a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Esa era la estrategia de la batalla. Moisés le dice a Josué, tú vete a pelear, que yo me voy a orar. ¿Sí? Cualquiera diría, uy, hermano, ¿y por qué no vamos los dos a pelear? ¿Cierto? ¿Y por qué mejor yo no voy a orar y tú vas a pelear? Pero Josué, que era una persona que tenía claras las cosas, la revelación de Dios, y Moisés, que tenía claro el poder de la oración, sabía que sin oración la batalla era un fracaso. ¿Mm? Y mira lo interesante, dice, Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalec. Mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, Moisés no se fue solo. Moisés se llevó a 2, a Aarón y Hur, a orar desde una colina. En esa colina es interesante porque desde allá ellos podían ver todo el tema de la batalla, pero con dificultad quizás Josué los podía ver. Yo no lo sé, quizás sí, pero hay momentos en los que yo no veo quién está orando por mí. Pero yo estoy en medio de una batalla, de una lucha, de un problema, de una dificultad y a veces no veo quién está orando por mí. ¿Tiene usted quien ore por usted? ¿Hay intercesores que oran por usted? ¿Usted como intercesor está orando por alguien que está batallando? Y aquí vuelvo al ejercicio anterior. Piense ahora en alguien que esté batallando por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se lo muestre y usted diga, voy a apartar tiempos de oración. Me voy a parar en la colina de la intercesión a orar por esta persona que sé que está batallando y sé que Dios va a hacer un milagro y sé que Dios va a actuar porque la oración del justo tiene mucho poder, dice la Biblia. Verso 11. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, interesante, Israel prevalecía, quiere decir Israel ganaba la batalla contra los amalecitas, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec, prevalecía el enemigo. Entonces yo creo que Moisés empezó a dar cuenta de que lo que tenía que hacer era tener las manos levantadas. Las manos levantadas es una señal de intercesión, de oración, de guerra
espiritual, mientras hay otro que está teniendo una guerra física, una lucha contra la depresión, una lucha contra el pecado, una lucha con la enfermedad, una lucha con la angustia, con el miedo, con el temor, con lo que sea, con el ataque del maligno. Verso 12. Ya las manos de Moisés estaban cansadas. Por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. O sea, Moisés se cansó, literal. Como cualquier ser humano se puede cansar en medio de un proceso de oración que puede estar durando horas. Se cansó. Eso quiere decir que esa intercesión llevaba horas, la batalla duraba horas. Los otros dos, que eran Aarón y Hur, le pusieron una piedra para que Moisés se sentara. Y dice, Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto es interesante. Mire, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar y puntualizar con respecto al tema de quién me rodea. ¿Me rodean los que me hunden o me rodean los que me levantan? Josué estaba rodeado de intercesores que intercedían por él mientras estaba en la batalla hasta que obtuviese la victoria. ¿Mm? Moisés estaba rodeado de personas que le ayudaban a llevar la carga de la intercesión. No lo dejaron solo cuando estaba cansado. Y ellos de seguro también tenían que estar cansados, ¿sí? Sin embargo, hicieron un esfuerzo extra. Fe llevada al extremo. Tiempos de oración largos. Esto tuvo que haber sido una intercesión larguísima. ¿Hasta cuándo? Hasta ver el milagro, hasta ver la derrota del enemigo. Intercesión al extremo. Intercesión con un grupo de personas que están intercediendo en el mismo sentido, en la misma orientación, buscando lo mismo, y es ver el poder y la gloria de Dios en la vida de alguien, en la vida de una persona, en la vida en este caso, de Josué y del pueblo de Israel. Otro mensaje que sale de este caso es la pregunta: ¿quién a su alrededor está batallando y que necesita su intercesión y mi intercesión? Si no sabe, mire, yo le invito a que haga este ejercicio. Me gusta hacerlo. Yo lo llamo los 15 minutos de intercesión. En algún rato del día aparto 15 minutos y le oro al Espíritu Santo y le digo: Espíritu Santo, muéstrame 5 personas que necesiten en este momento de mi intercesión. Y pongo un cronómetro cada 3 minutos. La persona que el Espíritu Santo me traiga a mi mente y a mi corazón, oro 3 minutos en lenguas por esa persona. Si usted no ora en lenguas, pues ore en español. Pero la oración que hay que hacer es una oración de bendición. Señor, levántalo, fortalécelo, ayúdalo, respáldalo, sánalo. No eventualmente, si se llega a venir a la mente una persona que uno conozca, empezar a orar oraciones contrarias. Ay, Señor, eso debe ser por lo pecador que es, por lo mentiroso, por lo adúltero. No, 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 no. Ese tipo de oraciones no levantan los brazos a nadie, no son oraciones que vayan en línea con lo que estamos hablando en este tema. Las oraciones tienen que ser para levantarlo, para restaurarlo, para bendecirlo, para anular la acción diabólica en la vida de esas personas, etcétera. Por eso yo prefiero orar en lenguas, en el espíritu, porque sé que es el espíritu el que intercede por esa persona. Y así lo hago por esas 5 personas. Cada 3 minutos una persona diferente. Termino de orar por esa persona y le digo: Señor, muéstrame quién más necesita. Y en ocasiones me muestra cosas específicas para orar. Entonces, esto nos va llevando a ejercitar la intercesión, a ser intercesores en la colina donde nadie me ve. Esas personas ni siquiera saben que usted está orando por ellas, pero Dios le pone a uno personas para orar porque están en medio de una batalla, están en medio de una lucha, están en medio de una necesidad. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos tiempos de intercesión por otros, mientras Dios se encarga de lo mío. Siembre oración por otros y usted va a recoger en las necesidades suyas. Eso es muy poderoso. Haga ese ejercicio de 15 minutos de intercesión o hágalo de la forma como a usted le haga más sentido.
y mejor le parezca. Eventualmente usted dice, no, 3 minutos es muy poquito, yo voy a orar 5 por una persona, 10, fantástico. Fe llevada al extremo, intercesión llevada al extremo, ¿verdad? Y eventualmente es interesante también en su iglesia donde usted se congrega, tener unos tiempos donde usted vaya a interceder grupalmente, porque hay grupos de intercesores que están intercediendo por las mismas necesidades de la iglesia, interceder por los pastores de la iglesia donde usted está congregándose o por personas que usted sabe que necesitan de una intercesión y de una mano que esté levantada porque están en medio de una batalla y necesitan esa intercesión. Tercer caso, ese es un anticaso, diríamos. Yo lo llamé rodeado de acusadores. Y esto está en la Biblia, en Juan 5, en el versículo 1 en adelante. Dice así: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ello yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Imagínese usted, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos juntos por decenas en un mismo lugar. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Y cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo, así le preguntó, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Se supone que cuando esa agua se agitaba, el primero que se metía era sano. ¿Sí? Enseguida, Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama, anduvo, y aquel día era sábado. Este hombre llevaba 38 años ahí en el lugar donde estaban los enfermos, los paralíticos, los cojos, los ciegos. Y en 38 años, nadie lo ayudó a meterse al estanque cuando se supone que si se metía en el estanque iba a ser sano. Y si era paralítico, no había forma de que por sí mismo pudiera llegar al estanque. Y eso es lo que le dice al Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agita, cuando yo llego, ya otro descendió. ¿Mm? Y esta reflexión, quiero de hecho honrar la vida del, del pastor David Gómez, quien estuvo enseñándonos esta semana un tema muy interesante. Y él tocaba esto, reflexionaba con respecto a esto. Y él decía, mire, este paralítico si llevaba ahí 38 años, alguien tenía que dar de comer. En 38 años alguien le tuvo que dar vestido, o sea, alguien cercano había. Nadie lo ayudó a meterse al estanque. Y se supone que si los que se metían adelante se sanaban, ¿qué pasaba con los sanos? ¿Salían y se iban? ¿Y por qué no lo ayudaban a meter si ya eran sanos y esa sanidad podía ser de bendición para otros? Este personaje estaba rodeado de alguien y de gente que nunca le tendió una mano para ayudarlo. Nunca, viéndolo en su estado, le ayudaron para que se metiera al estanque y fuera sanado. ¿Quién me rodea? ¿Los que me hunden o los que me levantan? En los dos primeros casos vimos personas rodeadas de otros que tenían fe quizás mayor que las que ellos tenían. Personas que intercedían por él mientras estaba en medio de la batalla. Y esto es en doble vía. Yo necesito rodearme de personas que tengan fe quizás mayor que la mía, gloria a Dios, porque me van a empujar a mí. Pero yo también tengo que rodear a otras personas que quizás tengan fe menor. Si se puede, le puede dar un ranking a la fe, para yo levantarlos, empujarlos, animarlos a que vuelvan a buscar a Dios, animarlos a que vuelvan a orar, vuelvan a congregarse, vuelvan a Cristo. Si han desfallecido, si han bajado sus brazos. Funciona en dos vías. Tengo que rodearme de intercesores que intercedan por mí, a quien yo pueda llamar y decirle, necesito de tu intercesión. Pero yo también tengo que estar dispuesto a interceder por aquellos que están batallando en medio de muchas luchas que sin duda usted y yo conocemos suficientes personas para poder tener una lista de oración continua hasta ver un milagro de Dios en sus vidas. Así que vamos a orar.
Vamos a pedirle que sea el Espíritu de Dios el que nos anime, nos aliente a ser nosotros esas personas de fe, a ser nosotros esos intercesores y a rodearnos de estas personas de fe y de los intercesores que nosotros necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tu palabra es espectacular, Señor bendito. En tu palabra vemos cosas grandiosas de lo que tú hiciste por la vida de las personas. Pero vemos, Señor bendito, que esas cosas ocurrieron con personas comunes y corrientes, como lo podemos ser nosotros, que de hecho dejamos ya de ser comunes y corrientes, porque ahora tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando uno tiene a Cristo como Señor y Salvador, nunca más es un común y corriente. Es una persona de fe llevada al extremo. Es una persona que es capaz de hacer cosas que los demás no hacen hasta ver un milagro. Esforzados en la búsqueda del Señor, esforzados en la oración, en el estudio de la palabra, en congregarse, caminando la milla extra y no sacando excusas como las que le habían podido sacar estas personas al paralítico. Lo siento, todo está lleno. No te podemos acercar a Jesús. Será en otra ocasión. No, decidieron hacer algo impensable. Decidieron subir a un paralítico por el techo y bajarlo por el techo porque era una fe llevada al extremo. Y Jesucristo lo dijo. Por la fe que ellos tenían, perdonó los pecados al paralítico y lo sanó. Oh Señor bendito, nosotros anhelamos estar rodeados de personas que tengan fe, Señor, y que sean personas que estén dispuestos a cargarme a mí de ser necesario. Pero te pido, Espíritu de Dios, que también despiertes en nosotros esa fe necesaria para cargar al que no se puede mover hasta que veamos un milagro en la vida de esa persona en el nombre de Jesús. Y que también seamos los intercesores llevados al extremo, Señor, hasta ver que hay victoria en la batalla contra el enemigo, victoria en la batalla contra la enfermedad, victoria en la batalla contra la depresión, contra el miedo, la angustia, la soledad, la pobreza, en el poder del nombre de Jesús. Y sabemos que, como dice la palabra de Dios, se cansaba Moisés y nos podemos cansar, pues me voy a rodear de personas que me levanten, me ayuden a mantenerme firme en una vida de oración. Pero tengo que comenzar intercediendo por alguien. Y hoy, Espíritu de Dios, pon personas, Señor, que intercedan por mí, pero pon en mi lista personas por las cuales yo voy a interceder, Señor. Quizás en la colina donde nadie me ve y nadie sepa, pero voy a interceder porque tú eres el Dios de los milagros y la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Y yo voy a ejercer, Señor, conforme a esa palabra, que mi oración en el nombre de Jesús tiene mucho poder, porque estoy lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder y la autoridad de Cristo para orar y ver milagros en el poder y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, tenemos tarea, lista de personas por interceder, tenemos tareas, listas de personas por animarlas que pueden estar paralíticos, que pueden estar rendidos por la angustia, el miedo, el temor, la enfermedad, y darles una palabra de fe, de aliento y decirles: Señor Jesucristo, te puede sanar. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a hacerlo, porque creemos que Dios siempre puede hacer un milagro. Y que esta palabra que usted ha recibido hoy, usted la pueda multiplicar. Envíesela a sus amigos, a sus familiares, a los paralíticos que el Señor le mostró, a aquellos que están en la batalla, y que tanto usted como yo seamos factor de bendición para las vidas de esas personas, y que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús los bendecimos, los amamos y hasta el próximo programa en el nombre de Jesús. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides, por favor, de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor, compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.